entendido por equilibrio ácido-base? ¿En qué consiste? Adelante. Bueno, por el equilibrio de ácido-base, lo que se entiende es una manera en la que el cuerpo regula el hidrógeno en sí. Tiene que ver mucho con ¿Nitrógeno? el hidrógeno, no nitrógeno. Ay, 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 ya me están asustando, che. Al auxiliar le voy a No, no. buscar, si no. Bueno, Ya, ya, ¿qué más? bueno, y de esta manera, mediante el hidrógeno, se puede determinar el pH que llega a tener el cuerpo. Ya, Y bueno, de esta manera también calificarlo si está ácido o si está alcalino. Si tenemos poca cantidad de hidrógeno es ácido y si no es, si tenemos elevación de hidrógeno es alcalino. Creo, ¿no? Creo, ay, no me acuerdo. ¿qué más, muchachos? ¿Qué más? ¿Qué dices, Alexander Rodrigo? Buenas Alexander. noches, doctor. El equilibrio ácido-bases también se refiere al mantenimiento corporal mediante el balance entre ácidos, que son los donadores de hidrogeniones, y las bases, que son eh, aceptadores de hidrogeniones. Em, Esto es fundamental para mantener el pH sanguíneo. Un pH sanguíneo. Ya, ¿qué más? A ver, Abner. Doctor, buenas noches. Doctor, Buenas noches. algo general respecto al equilibrio ácido-base. Como sabemos, el cuerpo va a tener ácidos y va a tener bases en la circulación sanguínea. Y lo que se va a encargar este equilibrio, por ejemplo, el ácido, vamos a tener el ácido carbónico y láctico, ¿no ve? Y va a haber, en cambio, esto, amortiguadores, que estos van a ir equilibrando con bases como el bicarbonato para que estos no lleguen a excederse, para equilibrar el pH. Estos van a ser indicadores del pH. Y eso. mm, Indicadores del pH. Muy bien. A ver, ¿qué más, muchachos? ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más han comprendido sobre equilibrio ácido-base? Bueno, el punto central, bueno, considero que es el pH, ¿no? Entonces, el pH es un indicador de los potenciales de hidrogeniones, ¿no? Que nos va a permitir si los líquidos están ácidos o están alcalinos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué depende el potencial de hidrogeniones, chicos? ¿De qué depende? Buenas noches, doctor. De lo que comprende lo que sería es la concentración de hidrógenos como tal y también con su Ya, relación con los amortiguadores. perfecto, ¿no? Entonces, el hidrógeno, ¿verdad? Aquí el ion hidrógeno juega un papel bien importante, ¿no? Entonces, miren, vamos a partir de acá, ¿no? Entonces, acá les estoy mostrando una pequeña figura en la cual nos dice, ¿no? Que nuestro organismo tiene que tener una neutralidad, ¿no? Del pH, ¿no? Que tiene que estar entre 7,35 a 7,45, ¿no? Entonces, esto puede sufrir, ¿no? Un desnivel, ¿no? Dependiendo, ¿no? De la cantidad de hidrogeniones que nosotros tengamos en el organismo, ¿no? Y nos puede desviar ya sea a una acidemia o a una alcalemia, ¿no? Entonces, miren, pH se pone ácido cuando disminuye, ¿no? Y se pone alcalino cuando se eleva, ¿no? Este es nuestro punto central, esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Lógicamente, ¿no? Por las particularidades que tienen muchos órganos, ya en algunos lugares necesitamos, ¿no? Que la concentración de hidrogeniones nos dé las características ácidas. A ver, ¿en qué órgano no funcional el pH tiene que ser ácido? En el estómago, doctor. Muy bien. ¿Por qué tiene que ser ácido en el estómago, estos jóvenes? Primeramente para degradar lo que serían los alimentos y aparte para proteger lo que sería
sistema digestivo ante agentes externos como lo que serían las bacterias y eso, doctor. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la acidez es un estado en la cual, ¿no?, ciertas enzimas se activan, ¿no?, para el proceso digestivo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, ¿no? La pepsina, por ejemplo, se hace activa en medio ácido, ¿no? Entonces no nos va a servir el neutro ni la alcalemia, ¿no? Entonces ahí ya podemos generar un estado de mala absorción y mal digestión, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertos órganos, como el estómago, que necesitan un pH ácido, ¿ya? Entonces, mientras que la sangre necesita un pH neutro, ¿no? Ahora, ¿será que hay estados de alcalinidad, ¿no?, en el organismo? ¿Qué dicen, muchachos? De manera normal, ¿será que es considerable? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, ¿en dónde debe ser alcalino? ¿O no existe? ¿Tenemos en el organismo algún órgano que requiera Sí, de la doctor. función alcalina? A ver, ¿cuál es? Uno de esos sería lo que sería el intestino delgado, doctor. Esto tal vez mediado por por la bilis. Otro también sería Ya. el conducto vaginal, tal vez, doctor. Ah, no, Eh, no, no depende. no requiere una alcalinidad, ¿no? Más bien necesita una acidez, ¿no ve? Entonces, no hay, ya puede ser, ¿no? Lo que tú decías, el intestino, ¿no? Donde aumenta los niveles de pH, ¿no? Pero no hay, por lo general, esa particularidad de alcalemia, ¿no? La alcalemia siempre va a ser amenazante para nuestro organismo, ¿ya? O sea, no podemos subir el pH, ¿no? Porque eso ya nos va a generar ciertas alteraciones ácido-base, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, este es el punto central, ¿ya? O sea, lo que queremos nosotros es que ustedes conozcan esto, ¿no? O sea, esto es un elemento muy básico y muy importante porque en función a esto vamos a poder interpretar, ¿no?, las famosas gasometrías arteriales, ¿no? Entonces, en distintas patologías, en diferentes escenarios clínicos, ¿no?, ya sean metabólicos o respiratorios, jóvenes, siempre pedimos una gasometría arterial, ¿no? Queremos ver cómo están nuestras bases y cómo están nuestros ácidos, cómo está la concentración, ¿no?, de esos elementos aniónicos o ya sean catiónicos, ¿no? Porque tiene que haber siempre una homeostasis, ¿no? Entonces, estos ácidos bases se van a ir combinando, como ustedes saben, para generar una neutralidad, ¿no? Entonces, si sobrepasamos los mecanismos, ¿no?, compensatorios, entonces vamos a estar ya pues lo que ustedes ya conocen frente a una acidosis metabólica, vamos a estar frente a una acidosis respiratoria, frente a una alcalosis metabólica, frente a una alcalosis respiratoria, ¿no? O sea, los 4 elementos, ¿no?, de alteraciones ácido-bases, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte está comprendido, o sea, es muy importante, pues les digo, es el punto central, es la clave para poder decir si es alcalosis o es acidosis, ¿no? A eso ya vamos a ingresar. Entonces, para poder comprender también, ¿no?, lo que es las gasometrías, ¿no?, nosotros tenemos ciertos valores que nos reportan, ¿no?, nuestra famosa gasometría, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad que nosotros tenemos que interpretar, ¿no? Tenemos que hacer una interpretación adecuada, ¿no?, en la cual, bueno, pues nos va a pedir un diagnóstico, ¿no? O nosotros, cada uno,
cuando estemos frente a un paciente X, ¿no? Tenemos que decir si el paciente está haciendo un desequilibrio ácido-base, ¿no? O tal vez se está compensando o se está descompensando, ¿no? Entonces, en función a eso, nosotros tenemos que saber estos valores normales. Mire, el pH, como habíamos visto, tiene un valor normal, tiene un rango normal que ya conocemos cada uno de nosotros, ¿no? Miren, ¿qué otro elemento es fundamental? Es la presión parcial del CO2, ¿no? Entonces, el CO2, ustedes saben, es un producto final del metabolismo, ¿no? Celular, ¿no? Y bueno, pues tiene que estar en una concentración, ¿no? Que va a oscilar en un rango de 35 a 45 milímetros de mercurio, ¿no? De la misma manera, miren, la concentración de oxígeno es mayor, ¿no? Esto es por lógica, porque el oxígeno es un elemento muy importante para el metabolismo de nuestro organismo, ¿no? Y bueno, tiene que estar entre 80 a 100 milímetros de mercurio, ¿no? Estamos hablando de la sangre arterial, ¿de acuerdo? Acá tenemos una base muy importante que es el bicarbonato, ¿no? Y miren, el bicarbonato también tiene que mantenerse en una concentración, ¿no? Adecuada, que debe estar entre 22 a 26 miliequivalentes por litro, ¿no? Y secundario a toda la concentración, pues nosotros vamos a poder medir también, ¿no? La saturación de oxígeno, que, bueno, tiene que estar entre 95 al 100%, ¿no? Entonces, esto es también un punto bien importante donde cada uno de nosotros tenemos que conocerlo, ¿no ve? Porque si no, ¿cómo vamos a interpretar una gasometría si nosotros no tenemos los parámetros y los valores normales? ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante porque eso va a ser el punto de inicio para poder ver los desvíos, ¿no? De acidemia y alcalemia, ¿ya? A ver, ¿qué otro punto es muy importante, ¿no? Acá tenemos también ya las alteraciones del equilibrio ácido-base, ¿no? Miren, jóvenes, acá nosotros vamos a hablar de la acidosis metabólica, ¿no? Tenemos a la alcalosis metabólica, ¿no? Miren, ahí está la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, ¿no? Lo que nosotros tenemos que saber primero, jóvenes, ¿cuál es la causa? ¿Ya? ¿Qué causas nos pueden llevar a una acidosis metabólica? Ya para empezar, ¿no? Y poder puntualizar. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Cuáles son las causas de una acidosis? ¿Qué es una acidosis metabólica? ¿Cómo definimos a la acidosis metabólica, jóvenes? Empezaremos por ahí, ¿no? A ver, vamos a seguir anotando y preguntando, ¿ya? Doctor, la acidosis metabólica tal vez se define como la disminución del pH a causa de lo que sería una disminución del bicarbonato en este caso. Esto podría ser por diversas causas. Una de esas podría ser la pérdida de bicarbonato a través del vómito. Vómito a través de lo que sería del jugo gástrico. Y otro también podría ser a través por por vía renal. Ya, ya, está muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Cómo? Doctor, la acidosis metabólica se mide cuando es menor a 7,35 y también se da en la insuficiencia renal crónica. Ya, muy bien, Keila, Angélica Méndez. ¿Qué más, muchachos? ¿Cuáles son las otras causas, tal vez? Otra de las causas, doctor, podría ser también en una cetoacidosis diabética, también donde podría producir una acidosis metabólica. Ya, Sara, está muy bien la acidosis metabólica. ¿Qué más, muchachos? A ver. A ver, ¿qué otras causas también? Muy bien, Liliana Quispe. Ya, a ver, uno más. Doctor, Sí, podría ser doctor, por buenas causa de bicarbonato y también puede ser por causa de una diarrea severa. Una diarrea severa. Muy bien. Alguien estaba levantando por ahí la mano. Sí, doctor, es Ana. que
Bueno, como igual mencionaba mi compañero, eso era lo que quería decir, de que la acidosis metabólica va a ser más que todo cuando el cuerpo va a acumular los ácidos o bien va a perder el bicarbonato. Y como igual mencionaban, va a ser cuando el pH va a bajar sobre 7,35, va a bajar, bueno, va a ser el déficit. Muy bien, ya. A ver, Erika Pizarro. Doctor, también, buenas noches. También puede ser, digamos, una de las causas, puede ser un ayuno o una inanición, como dice en el libro, y también, si no me equivoco, una acidosis láctica por el ejercicio excesivo, digamos, o extremo. Ya, muy bien. Ya, hasta ahí, chicos. Ya, entonces estamos convencidos todos, ¿no? Que una acidosis metabólica, ¿no? Va a estar relacionado con la base, ¿no? O sea, en este caso con la disminución, ¿no? Del bicarbonato, ¿ya? Entonces, si yo tengo patologías, ¿no? Que me están generando una disminución, ¿ya? O un descenso, podríamos decir también, de la concentración de bicarbonato, entonces ya estoy pues orientándome a un proceso metabólico, ¿no? Bueno, ¿cómo yo le voy a dar el catálogo de acidosis-alcalosis? Entonces mi referencia va a ser el pH, ¿no? Entonces acá está el pH, está menos a 7,35, ¿no? Y miren, aquí está la base, dice, va a estar menos a 22,000 equivalentes, ¿no? Entonces ahí está, nosotros tenemos, ¿no? Indicadores, ¿no? De una acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros o el organismo va a tratar de compensar esto, jóvenes? A ver, ¿qué dice? Empezaremos por ahí. Doctor, va a haber un incremento de la frecuencia respiratoria. Ya, ¿qué más? ¿Va a aumentar la frecuencia respiratoria, jóvenes? ¿Cómo estará la frecuencia respiratoria en este caso? Estaría aumentada, doctor. Ya. ¿Cuál va a ser ¿Cómo vamos a saber si está compensando? Aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, doctor. El cuerpo va a hiperventilar, doctor, para eliminar el dióxido de carbono. Perfecto. Ya. Bueno, ahí vamos a tener un aumento de la frecuencia respiratoria para eliminar, dice, ¿no? El CO2, ¿no? Y de esa manera vamos a tratar de compensar. Lo que queremos compensar es esta disminución, ¿no? Siempre vamos a tratar de que nuestro pH no se aleje de la neutralidad, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? En este cuadrito, y ese cuadrito nos ayuda a poder comprender, ¿no? Entonces, ¿qué es relación, a ver, con la alcalosis metabólica? Doctor, lo que ocurre que es que en este momento ya va a haber un exceso del bicarbonato. Exactamente, ¿no? Hay mayor concentración de bicarbonato, ¿no? Entonces ahí estamos, pues, ya no con la disminución, sino con un aumento, pero ¿cómo estará el pH? Por Mayor a encima de Aumentar 7,45. Eso, ¿no? Va a haber una mayor, ¿no? Concentración de los potenciales de hidrógeno. ¿Qué significa eso? ¿Cómo está el hidrógeno en estas circunstancias, muchachos? ¿Cómo estará en la acidosis la cantidad de hidrógeno? Disminuido, doctor. Disminución de hidrógeno, doctor. ¿Estará aumentado o estará disminuido? La acidosis va a estar disminuido. ¿Y Doctor, va a en la estar aumentando. alcalosis? No, Va a estar la aumentado, alcalosis está doctor. disminuido. Porque Eso no hay tienen que mencionado. ver. ¿No ve? En la acidosis está aumentado. Eso. Y en la alcalosis está disminuido.
¿no ve? O sea, hay una relación inversa, eso no tienen que olvidarse, ¿ya? Si acá yo tengo una acidosis en la cual está marcando la disminución del pH, eso significa que el nivel de hidrógeno ha aumentado, ¿no? El nivel de hidrógeno ha aumentado, jóvenes, ¿no? Y en la alcalosis, el nivel de hidrógeno disminuye, ¿no? Por eso el pH aumenta. ¿De acuerdo? Entonces, esa relación es bien importante, ¿ya? Entonces, puede haber múltiples causas, ¿no? De acidosis. Por ejemplo, hay mayor producción por ejemplo, de ácidos metabólicos, ¿no? Cuando uno ingiere, digamos, ácidos fijos, como el ácido salicílico, ¿no? Eso puede generar un descenso del bicarbonato, ¿no? Puede haber una incapacidad renal para excretar los ácidos fijos, ¿no? Y eso puede generar, ¿no? Una combinación y puede disminuir también la concentración de bicarbonato, ¿no? Y las pérdidas excesivas, ¿no? De esta base, muy importante, ¿no? A través de los riñones. Y bueno, entre otras causas, ¿no? Que podemos, ya ustedes también lo han ido mencionando, ¿de acuerdo? Bien, a ver, ¿qué más? Acá, por ejemplo, hemos también descrito algunas causas, ¿no? Pero hay algo que llama aquí la atención, ¿no? Y eso acá nos permite conocer, ¿no? Y nos dice, pues, que podemos tener dos tipos de acidosis metabólicas dependiendo el anion gap, ¿no? ¿Qué es el anion gap, chicos? Ya, ya. ¿Cuándo está alto y cuándo está normal? Han repasado esa parte, chicos, que es el anion gap, ¿no? Cuándo está alto, cuándo está normal. Eso es muy importante, ¿ven? Estamos hablando de la acidosis metabólica, ¿no? Tenemos que conocer, son puntos muy, muy importantes. ¿Qué es el anion gap? Está bien la diferencia de aniones cationes, ¿no? Pero acá tenemos que recalcar algo muy interesante, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Miren, un anion gap, a ver si está acá, no estamos, ahorita vamos a repasar siempre ese puntualizar, ¿no? El anion gap se calcula utilizando los resultados de sodio, cloro y CO2 en suero, ¿no? La fórmula para calcular anion gap, pues nosotros podemos ver si está aumentado, está disminuyendo, calculando y utilizando estos aniones y estos cationes, ¿no? Y eso nos va a dar el nivel de anion gap, ¿no? Entonces acá también tenemos otra fórmula que podemos usar, ¿no? Para ver si está aumentado o está normal nuestro anion gap, o sea, si está dentro del equilibrio, ¿no? Estos aniones, ¿no? Y cationes para determinar, ¿no? Si la acidosis metabólica cursa con un anion gap normal o si la acidosis metabólica cursa con un aumento de este anion gap, ¿no? Entonces, miren, la brecha aniónica o anion gap es la diferencia entre los cationes, como decían, entre los iones positivos y los iones negativos, medidos en suero o plasma. Se usan en medicina para ayudar a identificar las causas de la acidosis metabólica, ¿no? Un anion gap elevado, jóvenes, puede indicar acidosis, ¿no? Mientras que un anion gap bajo puede indicar una hipoalbuminemia, ¿no? O sea, eso significa que el nivel de albúmina también disminuye, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta, ¿no? Cuando les hablen de un anion gap, ¿ya? Ahora, podemos tal vez siempre catalogar, ¿no? Si hay la diferencia, un aumento, una disminución, eso nos puede generar también un parámetro para poder generar y poder tener lo correcto, ¿no ve? Bueno, eso, ¿no? Un punto muy importante, ¿no? Por otro lado, ya ahí podemos, una vez que nosotros cataloguemos los niveles de anion gap, vamos a ver, ¿no? Las causas,
¿no? Una acidosis metabólica siempre va a tener como causa, ¿no? Como ustedes decían, la acidosis láctica, miren, la cetoacidosis, la insuficiencia renal, las intoxicaciones, ¿no? Hay una enfermedad autoinmunitaria que es la rhabdomiólisis que va a generar siempre diferencias de cationes porque prácticamente generan un mayor metabolismo en su eliminación, ¿no? Por ejemplo, cuando no se altera la relación de aniones-cationes, ¿no? En una acidosis metabólica es cuando hay pérdida digestiva de bicarbonato o hay pérdidas renales de bicarbonato, como es en la acidosis tubular renal, disfunción y eliminación renal de hidrógeno, acidosis tubular renal e intoxicación, ¿no? Entonces, miren, mayoría de estos de estas causas siempre van relacionado con, acá podríamos mencionar la diabetes, ¿no? La diabetes sigue siendo una enfermedad de comorbilidad que puede complicarse, ¿no? Si nosotros no hacemos un seguimiento adecuado, entonces puede generar una alteración ácido-base y, bueno, la más frecuente, nos dice por eso, ¿no? La acidosis metabólica es una de las alteraciones del equilibrio ácido-base más frecuentes, ¿ya? Por otro lado, tenemos a la alcalosis metabólica, ¿no? Aquí habíamos visto una segunda causa más frecuente en los trastornos de equilibrio ácido-base. Entonces, después de la acidosis metabólica, jóvenes, en segundo lugar viene la alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, miren, la segunda causa es un trastorno sistémico asociado por un aumento ya del pH, ¿no? Por un exceso primario de bicarbonato, ¿no? Esa es la relación siempre que tenemos que ver, ¿no? Entonces, la pérdida de hidrógeno a la ganancia neta de bicarbonato o a la pérdida de mayor cantidad de cloro que el bicarbonato, ¿no? Entonces hay una relación, ¿no? Entre aniones y cationes en la cual hay una diferencia, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿No? Ahí está la causa, una ingesta excesiva de sustancias alcalinas, ¿no? Puede generar una alcalosis metabólica, pérdida de los iones de hidrógeno, cloro, potasio asociados a retención de bicarbonato y un mantenimiento de la alcalosis metabólica, ¿no? Si nosotros no generamos una compensación, entonces puede generar eso, chicos, ¿ya? Bueno, ahí está también nos hace referencia al bicarbonato, porque en relación la alteración, aumento o disminución, como han visto del bicarbonato, va a estar relacionado con el metabolismo del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, cuando el CO2, por ejemplo, el metabolito final producido durante el procesos metabólicos, ¿no? Entonces va a haber mayor absorción de bicarbonato, ¿no? Y va a haber una producción mayor también de bicarbonato, ¿no? Y esa es una de las causas, porque, ¿no? Vamos a generar mayor CO2 y por lo tanto, consecuentemente eso, mayor reabsorción de bicarbonato y por ende va a haber mayor concentración de bicarbonato, ¿no? Y eso es pues la característica muy importante, ¿no? Como acá dice, el exceso de bicarbonato, ¿no? Entonces, en relación al pH que va a aumentar, ¿no? Y por ende el nivel de bicarbonato, perdón, el nivel de hidrógeno disminuye porque todo el hidrógeno se está combinando y está disminuyendo, ¿no? El nivel de hidrógeno, ¿ya? Y por eso también estamos haciendo que aumente el pH, ¿ya? Entonces es una cuestión de una relación, ¿no? Entre el funcionamiento de esto, ¿ya? Bien, por otro lado, miren, tenemos a la acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, ya la acidosis respiratoria va relacionado, ¿no? Ya con la ventilación pulmonar, como dices, respiratoria, entonces seguramente vamos a tener algunas alteraciones respiratorias, ¿no? Ya sean procesos infecciosos, ¿no? Alteraciones anatómicas que va a generar una acidosis respiratoria, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿qué cosas nos puede generar una alteración, ¿no? En la ventilación pulmonar, ¿no? Ahí tenemos a la obstrucción de las vías respiratorias, ¿no? El síndrome de la apnea del sueño,
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el edema pulmonar y otras enfermedades de vías respiratorias, ¿no? Y el parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, miren, nos pueden llevar, ¿no? Si hay una alteración en la ventilación pulmonar, pues va a ser como una causa de acidosis respiratoria, ¿no? Ahora, miren, también puede haber alteraciones anatómicas, ¿no? De la pared torácica y de los músculos respiratorios, ¿no? Entonces, en este caso, puede ser enfermedades nerviosas como la polineuropatías, enfermedades de las motoneuronas, ¿no? Enfermedades musculaturas, de la musculatura, como son las enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Las miopatías, miastenia gravis, ¿no? Trastornos electrolíticos, ¿no? La hipopotasemia, hiperpotasemia, hipofosfatemias graves, ¿no? Que están relacionadas con estas enfermedades, ¿no? Y miren, también juega un papel importante los fármacos miorelajantes, ¿no? Y enfermedades de la caja torácica, ¿no? Como la cifoescoliosis, ¿no? Son alteraciones, podríamos decir, restrictivas, ¿no? O sea, cuando hay una alteración muscular, cuando tenemos una alteración de la pared torácica o de la caja torácica, ya no es una alteración obstructiva, sino es una alteración restrictivo, ¿no? Porque está restringiendo la respiración, porque ustedes saben, dentro de la fisiología respiratoria, los músculos, ¿no? Y la estructura de la caja torácica juegan un papel muy importante, ¿ya? Miren, también puede haber como causa, ¿no? Las enfermedades de los centros respiratorios, ¿no? Como es la depresión metabólica de los centros respiratorios, ¿no? Entonces, miren, ¿qué cosas nos puede generar una depresión metabólica? Son la alcalosis metabólica, ¿no? Entonces si tenemos una alcalosis metabólica, entonces nosotros podemos complicarnos con una acidosis respiratoria, ¿no? Por generar, pues, la depresión del centro respiratorio, ¿no? Fármacos, ¿no? Que pueden llevarnos a deprimir el centro respiratorio, ¿no? Como los sedantes, ¿no? Hay anestésicos generales que pueden generar una depresión, ¿no? El hipotiroidismo, ¿no? Genera, o podemos generar una depresión del centro respiratorio, ¿no? Y también, miren, las enfermedades estructurales, ¿no? Los centros respiratorios, una poliomielitis, ¿no? Vulvar, encefalitis, ¿no? Hipoventilación primaria alveolar, ¿no? La apnea del sueño central, que va relacionado también con la depresión de los centros respiratorios jóvenes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, mira, es más respiratorio, ¿no? Cuando nosotros tenemos una alteración de esta característica, entonces vamos a también poder catalogar si es una acidosis con disminución del pH o está aumentado el pH, ¿no? Entonces es muy importante conocer las causas. Mira, por otro lado, igual que la acidosis metabólica, alcalosis metabólica, ¿no? También hay una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces ya esto es un trastorno que aparece ante cualquier proceso que reduzca la presión parcial del CO2 arterial, ¿no? Entonces, miren, esto puede estar producido por una hiperventilación alveolar, ¿no? Entonces, miren, una hiperventilación alveolar, el pH aumenta mayor a 7,45, ¿no? Y la presión parcial del CO2 disminuye a un 28 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Un cuadrito donde nos refleja, ¿no? Que la alcalosis respiratoria se debe a un aumento del pH, ¿no? Y la alteración inicial de esto es la disminución del CO2. O sea, ¿qué significa esto? Que si un paciente entra en un problema respiratorio, pues sabemos que lo que va a disminuir, ¿no? Es la presión parcial del CO2, ¿no? Entonces, consecuente a eso, pues va a disminuir el potencial de hidrogeniones, ¿no? Y bueno, pues la respuesta compensatoria, miren, ¿no? Vamos a tener una disminución, o sea, de las bases, ¿no? De las bases. ¿Por qué? Porque este CO2 se tiene que ir a combinar ¿con quién? Con el hidrógeno, ¿verdad? Esto es lógico también, pues esto es simplemente una lógica. Si yo tengo niveles, el nivel elevado del pH, entonces significa que el
hidrógeno está bajando. ¿Por qué? Porque se está uniendo al CO2 y por ende está disminuyendo el CO2, ¿no? Y por lo tanto esto también va a generar como respuesta compensatoria, ¿no? La disminución del bicarbonato, ¿no? De esa manera vamos a generar una compensación, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Ahí están las causas también, ¿no? También nos dicen la estimulación del centro respiratorio, ¿no? Una ansiedad, el estrés, la histeria, ¿no? Son causas principales. Pacientes ansiosos, ¿no? Siempre van a sufrir de alcalosis respiratoria, o los que se estresan también, ¿no? Otro puede ser por una hipoxia, ¿no? Una enfermedad pulmonar grave, ¿no? O sea, miren, las personas que vienen de la altura, ¿no? O sea, pueden sufrir una alcalosis respiratoria, ¿no? Pueden sufrir una alcalosis respiratoria, ¿no? O podemos, miren, si ustedes le dan una ventilación mecánica excesiva, o sea, por eso hay que tener cuidado, ¿no? De darle el nivel de oxígeno adecuado, ¿no? Eso nos puede generar, pues, una ventilación mecánica excesiva, jóvenes, ¿no? Entonces, vean, ¿no? Entonces, hay algunos nos dicen los tipos de compensación aguda crónica, ¿no? Dependiendo mucho de la concentración de esta base del bicarbonato, ¿no? Muchas veces cuando es aguda, esto desciende 2 mil equivalentes por cada 100 milímetros de mercurio que desciende el CO2, ¿no? Miren, pero cuando ya es crónico, entonces es más el descenso, ¿no? 5 por cada 10. Entonces ya es crónico, ¿no? Entonces puede haber de una aguda puede pasar a una cronicidad, ¿de acuerdo? Entonces ahí nosotros tenemos que siempre tener en cuenta, ¿no? El nivel, ¿no? De compensación y el por qué, ¿no? Una acidosis respiratoria, ¿no? Cómo va a estar el pH y a causa de qué hay una disminución del hidrógeno. La alteración inicial siempre va a ser la disminución de la presión parcial del CO2, ¿no? Y por ende, como respuesta compensatoria, vamos a ver la disminución del bicarbonato, ¿no? Entonces, miren, yo les he puesto algunos ejemplos muy, muy importantes, ¿no? Respecto a lo que es el desequilibrio ácido-base, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Nosotros tenemos que saber interpretar, ¿no? Interpretar, ¿no? El resultado que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, aquí podemos resumir en este cuadrito, ¿no? Aquí está la acidosis metabólica, donde nos indica que hay una disminución del pH, ¿no? Menor a 7,35, el bicarbonato va a estar bajo, versus también el CO2. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? Dices, ¿cómo compensamos? Porque el organismo siempre va a tratar de compensar, ¿no? O sea, porque estamos frente a una homeostasis, ¿no? En la cual el cuerpo tiene que buscar siempre compensar este desequilibrio ácido-base. ¿Cómo lo va a compensar? Primero va a aumentar, hemos dicho, la frecuencia cardíaca. Entonces vamos a entrar en hiperventilación para aumentar la eliminación del CO2, ¿no? El CO2 va a disminuir, ¿no? Está bajo, ¿no? Ahí está bajo. Entonces, ¿por qué? Por el mecanismo compensatorio, ¿no? Entonces, miren, la alcalosis metabólica. Entonces, va a estar superior a 7,45, ¿no? En este caso ya el bicarbonato es alto y también es alto la presión parcial del CO2, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a compensar este problema? Disminuyendo la frecuencia respiratoria, ¿no? Va a haber una hipoventilación para disminuir la eliminación del CO2. Mira, son efectos contrarios, ¿no? No hay dónde perderse, ¿no? Son efectos contrarios, ¿no? A la acidosis metabólica, ¿no? Yo creo que en esta parte no hay dónde perderse, ¿no? Justifica la explicación del manejo de las bases y los álcalis, ¿no? Bien, en la acidosis respiratoria, miren, ¿no? La acidosis, lógicamente, hay una disminución del pH, ¿no? La acidosis respiratoria va a haber un nivel alto de bicarbonato y el CO2, ¿no? Entonces, ante una descompensación, no, perdón, ante una alteración no ácido-base respiratorio, aquí va a jugar un papel importante los riñones, ¿ya? Entonces va a aumentar, ¿no? La función renal, ¿no? Lo que es, ¿no? Va a haber una retención del bicarbonato,
y de la excreción de ácidos, ¿no? Entonces hay una retención prácticamente de esta base, ¿no? Ante la alteración de una acidosis respiratoria, ¿ya? Y una alcalosis respiratoria, ¿no? Hay un aumento de los niveles del pH, pero miren, acá va a haber una disminución de estos dos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el riñón? Lo contrario que está haciendo, va a disminuir por parte de los riñones, ¿no? De la retención de bicarbonato y de la excreción de ácidos, ¿no? Entonces, son efectos contrarios que suceden, ¿no? Ante una alteración del equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, esta tablita también es muy importante para poder hacer la interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos los valores normales también, ¿no? Parámetros, valor normal, el pH, cuánto tiene que estar, el CO2, perdón, el oxígeno, el CO2, el bicarbonato, ¿no? Y acá tenemos otra cosita muy, muy importante, ¿no? El BE, que es el exceso de base, ¿no? Indica indirectamente el exceso o déficit de bicarbonato en el sistema, ¿no? O sea que entre más bajo el exceso, el paciente tiene más déficit de bicarbonato, ¿no? Hay un parámetro, ¿no? Entre -2 a +2 mili equivalentes litros, ¿no? Entonces el B van a ver en las gasometrías B, ¿no? ¿Qué significa? Significa el nivel del exceso de base, ¿no? Si hay, cuánto está el parámetro, ¿no? Entonces, entre -2 a +2, ¿no? Entonces, acá también les he puesto algunos ejemplos. Mira, por definición, el valor normal del exceso de bases por humano es de 0, ¿no? Pero nos dan un rango, ¿no? De -2 a +2 mil equivalentes litros, ¿no? Ahora, miren, si el valor del exceso de bases, ¿no? En el flujo extracelular está mayor a 2.000 equivalentes por litro, miren, ya tengo un indicador. Ese indicador va a ser una alcalosis metabólica, ¿no? Mientras si el valor está menor, por ejemplo, a -2, eso refleja una acidosis metabólica, ¿no? Esto nos va a servir un poquito como referencia para ver qué es lo que ha pasado en nuestro paciente, refiriéndonos al caso clínico, ¿no? Bueno, el cloro, el potasio, el calcio también es muy importante, ¿no? Porque prácticamente nos va a ayudar a poder determinar el anion gap, ¿no? Entonces, miren, el cloro siempre tiene que estar entre 96 a 106 mil equivalentes litros, ¿no? Y el potasio entre 3,7 a 5,2, ¿no? Y el calcio entre 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro, ¿ya? Entonces, estos valores es muy importante porque nos reportan dentro de lo que es, ¿no? Las gasometrías, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros tenemos que ir puntualizando y cada uno tenemos que ya ir generando un juicio claro de qué es lo que vamos a ver a diario, ¿no? Ante patologías metabólicas, ¿no? Como la diabetes, ¿no? Y ante patologías respiratorias, ¿no? Como, por ejemplo, hemos vivido, ¿no? Un momento tenso en la pandemia, como era pues el COVID-19, ¿no? Entonces, realmente el COVID-19 ha generado una alteración bastante significativo dentro de lo que es la patología respiratoria, ¿no? O sea, es decir, ¿no? La función ventilatoria de lo que es el pulmón, ¿no? Entonces, de seguro hemos estado frente a uno de estos, ya sea de una acidosis respiratoria, una alcalosis respiratoria, ¿no? Porque ha generado una disminución de la ventilación pulmonar. ¿De acuerdo? Eso. Entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo relacionamos nosotros esto, muchachos? Es justamente con lo que nosotros podemos observar, ¿no? El caso clínico. A ver, haremos una relación con el caso clínico, ¿ya? A ver, vamos a tratar de, a ver, compartiremos el caso clínico. Un ratito, un ratito. Ya, un momentito. A ver, vamos a revisar nuestra guía de prácticas. Acá tenemos, y ustedes también lo tienen, hay que resolver eso.
A ver, yo sé que están observando y todos lo tienen esto, miren. ¿Qué nos piden? Lo que tenemos que hacer es un análisis, ¿no? Y seguro también ustedes ya lo han realizado, ¿no? Frente a qué estamos, ¿no? Tratándose de un paciente de 68 años, ¿no? De sexo masculino, miren, ya prácticamente es un paciente de la tercera edad, ¿no? Tiene 72 kilos de peso y se encuentra en su posoperatorio inmediato de peritonitis. Miren, tiene un antecedente postquirúrgico de una peritonitis por obstrucción intestinal alta, ¿no? A nivel del yeyuno, dice, ¿no? Que se complicó con una fístula enterocutánea de gasto alto que presenta datos de deshidratación pese a la reposición de pérdidas patológicas con respiración rápida y profunda, náuseas y malestar general, por lo que se sacan los laboratorios que reportamos, ¿no? ¿Qué les parece esta gasometría? ¿Frente a qué estamos? A ver si hacemos un análisis. ¿Qué dicen, muchachos? Acidosis metabólica. ¿Por qué? Tiene un pH. Con la disminución del pH, también tiene disminuido la presión parcial de dióxido de carbono y el bicarbonato. Muy bien, primero esto, ¿no? Tenemos que fijarnos. ¿Es una acidosis? Sí. Para ver si es respiratoria o metabólica, tengo que ver siempre, ¿no ve? Estas cositas, ¿no? Estos dos, el CO2 y el bicarbonato. ¿Qué me llama la atención aquí, muchachos? ¿Qué me llama la atención? Esto, ¿no ve? O sea, hay una disminución del bicarbonato, ¿no? Y si nosotros nos vamos a nuestra tablita, ¿no? Donde hemos ido aprendiendo, ¿no? Si nosotros tenemos una disminución del pH, ¿no? Sabiendo que el valor normal del bicarbonato, ¿no? Es de 22 a 26, y acá vemos un claro descenso, ¿no? Vemos un claro descenso de lo que es el nivel de bicarbonato. Entonces, una acidosis metabólica, ¿no? No hay dónde perderse, ¿ya? Facilito, ¿no ves? Una acidosis metabólica. Ahora, ¿cómo estará está compensado? ¿Está descompensado? ¿Qué dice? Está compensado, doctor, Ya, ¿por qué? por la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y por la Eh, hiperventilación que presenta el paciente. Eso, ¿no ven? Entonces, lo que habíamos dicho en una acidosis metabólica, entonces vamos a tener, bueno, va a haber una eliminación, hemos dicho, de lo que es el CO2, ¿no? Va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿cómo está el CO2 ahí, en el caso clínico? Disminuido. Miren, está disminuido, ¿no ve? ¿Cuánto es lo normal del CO2, jóvenes? 35 a 45. 35 a 45, ¿no? Entonces, fácil la relación. Entonces, este paciente está cursando con una acidosis metabólica compensada, como acá dice, ¿no? O sea, han ido generando, si se dan cuenta, el caso clínico mismo ya les está diciendo, colegas, miren, tiene una patología metabólica de fondo, ¿no? Tiene una patología metabólica de fondo. Ya, miren, incluso hay una hiperventilación, ¿no? Hay una respiración rápida y profunda, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿ya? Entonces, esto es una acidosis metabólica que se ha corregido con la fórmula, dice, ¿no? Entonces han debido hacer un tratamiento enteral, etcétera, ¿ya? Pero miren, tenemos lo siguiente, dice, ¿no? Después de 4 días, el paciente se complica con neumonía nosocomial, dice, ¿no? O sea, ya ha tenido, aparte de que tiene su posoperatorio, le han mandado a su casita, él vuelve en 4 días, pero ya pues se complica con una neumonía, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le ha dado neumonía? ¿No? Porque él es un paciente de 68 años, ¿verdad? Es el otro extremo de la vida y ellos son bien susceptibles a un contagio
nosocomial, ¿no? Cuando se dice nosocomial, estamos hablando de que se ha contagiado en el hospital, ¿no? Porque también ha bajado su sistema inmune, ¿no? Mira, se ha deshidratado, ha tenido una fístula, ¿no? Cutánea, ¿no? De alto complejidad, ¿no? Entonces, de seguro ha bajado de peso también este paciente, ¿no? Entonces, lo que nosotros generalmente se realiza es corroborando con los exámenes de laboratorios y radiografía de tórax, ¿no? Con eso hemos dado el diagnóstico de neumonía nosocomial, chicos, ¿ya? 3 días después presentó datos de insuficiencia respiratoria progresiva, por lo que se realiza una gasometría arterial que has reportado. A ver, ¿cómo estamos ahora? ¿Qué dice? ¿Qué tenemos? Ahora está alto. ¿Cómo está el pH? Sigue disminuido. Entonces seguimos frente a una acidosis. Respiratoria, doctor. Ya. Respiratorio, Ahora pero cambia, ¿no? Entonces, acá, miren cómo está la base. ¿Cómo está el bicarbonato? Normal, doctor. Ya, ligeramente bajo. ligeramente, ¿no? Ya, ¿qué más? ¿Qué les llama la atención ahí, chicos? La presión parcial de dióxido de carbono, doctor. Ya, ¿cuánto está? 58. 58. Miren, ¿no? Entonces, ¿frente a qué estamos? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, ¿no? Esta acidosis, si según nos vamos a la tablita que hemos ido repasando, también, ¿no? Coincide, ¿no? Tenemos un nivel bajo de pH, nos dice que tenemos que tener una base mayor del CO2 y una disminución de las bases del bicarbonato. Entonces, aquí ya nos hemos metido en una acidosis ya respiratoria, es lógica, ¿no? Porque le ha dado pues una neumonía nosocomial, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos que tener, ¿no? En cuenta y, bueno, pues generar siempre un criterio, ¿no? Claro de qué trastorno ácido-base estamos hablando, ¿no? Algo muy importante que aquí también vemos, ¿no? Son los excesos de base, ¿no? Miren, acá tenemos una disminución de exceso de base, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado de lo que son los excesos de base, habíamos indicado, ¿no? Que está en un rango de menos 2 a 2 mil equivalentes litro, ¿no? Entonces, si yo tengo un exceso de base mayor a 2.000 equivalentes por litros, entonces ya pues estoy frente a una alteración metabólica, ¿no? Entonces eso, ¿no? Si estoy menos, estoy frente a una acidosis, ¿no? Entonces eso también es un indicativo, nos dice, para poder hacer un diagnóstico para el paciente, ¿no? Bueno, entonces acá lógicamente estamos ha bajado también, mira, la presión parcial de oxígeno, esto es lo que preocupa, ¿no? Esto es lo que preocupa. Ahora, ¿está compensado o está descompensado esto? ¿Cómo está la acidosis respiratoria, jóvenes? ¿Cómo tendría que estar? ¿Está compensado o está descompensado? Descompensado, doctor. Ya. ¿Por qué está descompensado? Porque tendría que elevarse el bicarbonato para compensarlo, pero el bicarbonato está en valores normales. Eso, ¿no ve? Tendría que dar, pero está disminuido, ¿no ve? Entonces el paciente se está descompensando. ¿Ya? Entonces lo que tendríamos que hacer es un poquito generar un tratamiento, ¿no? Con algunos electrolitos, como ya podríamos utilizar, ¿no?
el potasio, el cloro, el calcio, para que un poquito nos pueda amortiguar, ¿no? Y podamos generar un estado de equilibrio, ¿ya? Y bueno, pues de seguro han hecho eso y miren, acá ha generado, ¿no? Una mejoría del paciente en 10 días, ¿no? Que ha presentado mejoría. Entonces hay que tratar siempre de utilizar, ¿no? Lo que a un principio indicábamos, ¿no? El anion gap, ¿no? Entonces, el anion gap que nos permite generar una relación de cationes-aniones, hay que siempre considerar y poder generar un equilibrio, ¿no? Mediante fórmula, como dice, ¿no? Entonces, que se utiliza con más frecuencia, ¿ya? Entonces, en función de eso, jóvenes, está la pregunta acá, ¿no? Entonces, ya creo que han ido ustedes ya contestando también, ¿no? A las preguntas, ¿no? Y bueno, pues el examen va a ser de la misma manera, ¿no? Entonces, se les va a dar un caso clínico similar, ¿no? Entonces, ustedes tienen que decir si es una acidosis o si es una alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria. Entonces, muchas veces ni siquiera tenemos que ver esto, ¿no? Con tan solo ver la historia de la enfermedad actual, jóvenes, nosotros podemos, ¿no? Identificar la alteración, ¿no? De la acidosis metabólica, ¿no? Con esto ya sé que es una acidosis, ¿no? Pero con la historia de la enfermedad actual yo puedo decir si es metabólica o respiratoria, ¿no? Y este paciente ha sufrido una alteración metabólica, entonces no hay dónde perderse, ¿no? Ahora, acá de la misma manera, ¿no? Esto es una acidosis, pero el paciente ha sufrido una neumonía nosocomial, ¿no? Entonces está frente a una acidosis respiratoria, no hay dónde perderse. No voy a decir alcalosis porque el pH no me permite denominar alcalosis, ¿no? Entonces acá es bien importante dos cositas, saber esto, ¿no? Saber esto y las bases, ¿no? Entonces con eso ya podemos generar un denominativo y un punto de inicio para poder determinar el caso, ¿ya? Entonces, de esa manera va a ser el examen parcial, va a haber casos clínicos y bueno, pues no se olviden siempre de poder ver esos puntos claves que les he mostrado, ¿ya? Yo sé que ha sido bases, es amplio, ¿no? Y siempre tenemos que buscar un norte para que nos pueda ayudar a comprender, ¿no? Entonces, por lo que veo, también ya se ubican mejor, ¿no? Con la parte que les ha dado también teórica, el doctor, el auxiliar. Entonces, más esto, con eso estaríamos concluyendo esta primera parte, ¿no? La siguiente vamos a hacer el tema de shock, ¿ya? Y con eso vamos a terminar. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda, consulta, jóvenes.